tardes a todos. Mientras se van conectando, aprovecho y doy la bienvenida al doctor Pablo Carlé. Este va a ser el tercer webinar ya de ecocardiografía veterinaria, y bueno, darle las gracias por siempre estar activo, proponiendo, trabajando mucho en docencia y aportando su experiencia. Así que esperemos que hoy también puedan disfrutar de esta posibilidad de encontrarnos por Zoom. Hoy nos va a hablar de la importancia del Doppler, la evaluación ecocardiográfica. Y mientras tanto les comento, Digimed es una empresa que ya hace casi 30 años que está en el área de ultrasonido, que nos especializamos en la parte de ecografía y trabajamos con Mindray hace ya más de 15 años. A mi espalda pueden ver algunos de los equipos que estamos trabajando, en particular, bueno, un lanzamiento nuevo, el MX7, que en el área de ecocardio esperamos que sea muy bien recibido por nuestros clientes. Ya conocerán el M7, que es un clásico, y bueno, M9 sigue siendo el equipo tope de gama para ecocardio en todas las áreas de aplicación. Antes de pasar a lo que sería la presentación, Pablo, ya te dejo para que arranque nomás. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a la gente de Digimed. Gracias por la invitación. Y sobre todo gracias a quienes se conectan y destinan un ratito de su tiempo para ver si les podemos brindar alguna información útil, de compartir algo simple. Tratamos de hacerlo cortito y nada, cuando vos me digas comparto la pantalla y arrancamos. Comenzar a compartir. Mientras tanto, les comento que pueden ir dejando las consultas que vayan surgiendo, tanto en el chat como en la sección de preguntas y respuestas. Así que las dudas que puedan surgir durante la presentación las vamos a leer al final. Y para quienes nos ven por YouTube, pueden dejar la consulta en el chat de YouTube también. ¿Ahí ves, Gustavo? ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Ok. Muy bien. Bueno, nuevamente, buenas tardes para todos. La idea es de poder hablar un ratito en qué nos aporta el Doppler en la ecocardiografía en veterinaria. La realidad es que nosotros, por lo general, estamos bien acostumbrados a evaluar el corazón bidimensionalmente, y es una buena forma de empezar a estudiar ultrasonido cardíaco, porque a diferencia de medicina humana, donde se estudia todo integrado, yo creo que el bidimensional, no es que creo, estoy seguro, y eso también se sostiene en medicina humana, es la madre reina del estudio ecocardiográfico, ¿no? La verdad es que eso hace el estudio ecocardiográfico, y el estudio Doppler aporta información para evaluar la hemodinámica, ¿sí? Para evaluar la dinámica de la sangre, valga la redundancia, entre las distintas cámaras a través de las válvulas, para evaluar la función cardíaca a través de su función sistólica y diastólica. La charla de hoy no tiene más que una finalidad de brevemente ver los 3-4 tipos de variantes que tiene el Doppler en cardiología más útiles, ¿sí? O que más podemos sacarle provecho, y cómo utilizarlo. No vamos a hablar ni de fórmulas, ni de nada raro, ni siquiera vamos a hablar de gradientes, porque en realidad para ello, para saber toda la parte más técnica, está lo que es los cursos de formación, ¿sí? O de estudio. Entonces, antes de pasar a ver cuánto me aporta el Doppler en el estudio ecocardiográfico, no quiero dejar de invitarlos a un curso que comienza el día 7 de mayo, que tiene una duración de 3 meses, ¿sí? Que es totalmente online, valga la situación que estamos viviendo
de pandemia, pero independientemente de eso, los cursos normalmente siempre los tuve organizados online, independientemente de que cada tanto los había en forma presencial, ¿no? Con un temario inicial para introducirse en lo que es Doppler y para poder diagnosticar o aportar o reforzar información en el diagnóstico. Así que bueno, quedan invitados quien requiera información. El mail es ecocardiografiaveterinaria@gmail.com y vuelvo a agradecer a Digimed, Mindray y al Laboratorio Janvier por el auspicio y el apoyo constante. Entonces, ¿cuánto me aporta el Doppler en el estudio ecocardiográfico? Nosotros lo primero que tenemos que saber es que en nuestras imágenes bidimensionales tenemos que tener bien claro el estudio bidimensional del corazón. Tenemos que, para empezar a ver Doppler, saber de alineaciones, saber de optimizar imágenes, saber que tengo que tener todo lo que son cavidades y zonas vasculares lo más anecogénicas posibles para que el Doppler se vea mejor y me permita obtener una imagen más clara, ¿no? Tanto en 4 cámaras, como se veía este ejemplo, como en 5 cámaras. Estas son las cámaras que para el Doppler son un poquito más conflictivas, o es el talón de Aquiles del Doppler, porque el flujo está pasando, ingresando por, digamos, el flujo de entrada o de salida a 90 grados en relación a la sonda, ¿sí? Y eso genera que a 90 grados, como varios de ustedes sabrán, el Doppler tiene la mayor dificultad porque tiene una zona negra, una zona donde no produce una lectura. Entonces necesitamos siempre tratar de angular un poquito los cortes cuando accionamos la técnica de mapeo color con Doppler. ¿Para qué angular? Para que me queden más fácilmente aproximables o alejándose. Para ello es importante que la sonda identifiquemos dónde está la marca, la punta de la sonda, y le llamamos talón, ¿sí?, a la parte contraria. Entonces, en base a cómo angulemos o cómo apoyemos la sonda, vamos a poder generar una mayor oblicuidad de estos ejes largos, ¿sí?, o un mayor paralelismo, que bidimensionalmente está fantástico, pero para Doppler el paralelo es un poquito más conflictivo, ¿sí? No solo los ejes largos, sino los ejes cortos son fundamentales para la técnica Doppler, y saber que hay varias ventanas no estándar, como esta que vamos a ver ahora, donde tratamos de poner las válvulas de una manera mejor evaluables, ¿sí? Fíjense cómo a partir de un eje corto, donde veo la aorta, el atrio izquierdo, y lo voy pasando oblicuamente, obtengo el tracto de salida del ventrículo derecho y la válvula pulmonar, que ahora la voy a ver, ¿sí? Ahora la voy a ver, a la válvula pulmonar. Cuando se angula un poquito más, ahí está, ¿sí? Entonces me queda mejor presentado para evaluar el flujo de salida del ventrículo derecho hacia la pulmonar. Yo, en este caso, estoy en una ventana paraesternal derecha, en un eje largo, y cuando voy pasando para eje corto, más o menos a la altura, como si estuviera en un eje corto a nivel de la válvula mitral, y quiero pasar a eje largo, a medio camino es cuando voy a lograr esta imagen, ¿sí?, que no es ni eje largo ni eje corto, pero que me permite obtener una angulación correcta para Doppler, ¿sí? Nosotros en Doppler, en cardíaco, no utilizamos angulaciones o correcciones de ángulos, sino que utilizamos ángulo cero, por una cuestión de que la fórmula Doppler incluye el coseno del ángulo, ¿sí? Esa palabra que suena feo, pero que en Doppler hay que saberla sí o sí, y la realidad es que el
ángulo 0, el coseno es 1 y todo número multiplicado por 1 se conserva. Entonces, no va a tener distorsión siempre y cuando yo tenga un ángulo 0 para poder preservar a través del coseno que es 1, preservar la fórmula Doppler, ¿sí? Otro de los cortes a partir de un eje corto que son útiles en Doppler es el corte bicabal, ¿sí? Donde vemos el atrio derecho y la válvula tricúspide y vemos las venas cavas. Esto que ven acá es el atrio derecho, ¿sí? El atrio izquierdo, perdón, entre medio de las venas cavas. Lo voy a frenar y se los voy a pasar despacito para que vean cómo voy pasando de un eje corto, ¿sí? Donde tenía atrio izquierdo, aorta, válvula tricúspide, pulmonar, ¿sí? Cómo voy pasando, miren que aquí estoy con el atrio izquierdo, ¿se acuerdan? Atrio izquierdo, ¿sí? Lo voy modificando, voy girando, ahora les digo cómo, y se obtiene, ¿sí? Este es el atrio izquierdo, sigue siendo, se obtiene este corte bicabal, ¿sí? Que me permite evaluar la zona del atrio derecho, ¿sí? Y es un lugar donde normalmente se hacen mapeos color, ¿sí? Para ver si hay aliasing y se puede medir velocidades, ¿sí? De flujo. No es una ventana estándar para velocidades de flujo, pero siempre se recomienda, o yo recomiendo por lo menos, medir en todas las ventanas que mejor alineado me queda el flujo. Nosotros en medicina veterinaria por lo general detestamos la ventana apical para medir el flujo regurgitante tricuspidio en el lado derecho por la dificultad en la alineación, y eso es cuestión de práctica, de tiempo, ¿sí? Y muchas veces cuando obtenemos otros cortes, otras vistas optimizadas para poder tener una válvula tricúspide donde el flujo viene bien directo hacia donde tengo la sonda, es interesante para evaluar las velocidades, ¿sí? Más allá que posiblemente puedo no tener la máxima velocidad, pero en ocasiones puedo tener la máxima velocidad cuando los shed regurgitantes son excéntricos, ¿sí? Que no son concéntricos hacia el centro, sino que están desviados, ¿sí? En la mayoría de las veces, estos son vistas que subestiman la velocidad transvalvular, ya sea regurgitante o anterógrada, pero en ocasiones donde haya un flujo regurgitante desde el ventrículo derecho al atrio derecho excéntrico, puedo obtener a veces picos regurgitantes mayores que en otras vistas, ¿sí? En este caso tengo un flujo de 2.5 aproximadamente, lo que es una insuficiencia tricúspide que no me deja inferir en posibilidad de hipertensión pulmonar, porque yo necesito por lo general más de 3 o más de 2.8 de velocidad regurgitante hacia el atrio derecho, ¿sí? Entonces, ¿en cuánto me ayuda el Doppler en este estudio? En saber que hay una insuficiencia, en ver si puedo estar ante una posible hipertensión pulmonar, ¿sí? Y es una de las vistas en que puedo llegar a evaluar. Nosotros sabemos que el Doppler color es la herramienta casi fundamental o más utilizada en el estudio ecocardiográfico, sobre todo como GPS que nos permite ubicar cuáles son las válvulas que pueden tener fugas o aliasing, ¿sí? Válvulas que no cierren bien, válvulas que no abran bien, defectos en el septo ventricular, defectos en el septo interatrial, ductus arterioso persistente. En realidad, todo lo que es un flujo de alta velocidad turbulento se va a expresar a través del Doppler color, ¿sí? Que es una herramienta intuitiva, lo que le llamamos el GPS que nos orienta para luego poder decir, bueno, me tengo que alinear en tal o cual ventana para poder determinar la velocidad del flujo o ver si es un flujo laminar
o turbulento. Así, en una ventana para external derecha, en una vista de 4 o 5 cámaras, yo puedo mapear y ver con el Doppler color, ¿sí?, cómo son los flujos. Tengan en cuenta que muchas veces tengo artefactos, como en este caso en la pared libre del ventrículo derecho, ahora lo vamos a ver de nuevo, que se veía blooming, ¿sí?, es ese artefacto que forman los tejidos, y en realidad los colores, como la mayoría ya sabe, el rojo es el que se aproxima hacia la sonda, el azul es el que se aleja, me permiten ver los colores, la dirección del flujo, ¿sí? Y si no sobrepasa el CT o el índice de Nisquith, yo en realidad no debería ver un aliasing. ¿Qué es un aliasing? Es un mosaico de colores donde hay múltiples colores que me indican aquí hay una alteración, una turbulencia, un incremento de la velocidad. Este es el blooming que se genera en tejidos muy cercanos a la sonda muchas veces y que es irrelevante, hay que desestimarlo, ¿sí? Todos estos flujos que estamos viendo son flujos que no muestran nada raro, no hay un aliasing contundente. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces a partir de un pequeño color de mosaico, ¿sí?, ya uno está diciendo, pucha, ahí hay un aliasing, hay algo raro, y en realidad no hay que darle mucha relevancia a pequeños colores que tienen que ver más con una cuestión artefactual o de seteo de filtro de pared, ¿sí? Entonces, estos flujos colores son flujos colores normales. En este caso tenemos un jet regurgitante, que es un flujo claramente identificable desde el ventrículo hacia el atrio izquierdo, que excede la velocidad del índice de Nisquith y se evidencia como aliasing, ¿sí?, un mosaico de colores amarillo, celeste, que muestra que hay una turbulencia, un exceso de velocidad que el Doppler no lo puede llegar a codificar mediante los colores normales, y por eso acusa de que hay allí un posible problema que nosotros luego tenemos que cuantificarlo, ¿sí? En un eje corto también puedo ver cuando una válvula mitral es insuficiente, ¿sí? Normalmente en la contracción, en el ciclo cardíaco, como ese corazón se contrae acortándose y en la diástole se va a distender, a desenrollar, genera un movimiento superior e inferior de la válvula, y esto me permite inferir si hay un jet regurgitante o una fuga a nivel de la válvula por un mal cierre, ¿sí? Si bien es un ángulo perpendicular, ¿sí?, cuando tenemos una alta velocidad es bien evidenciable, ¿sí? Este es un caso en el cual, a partir de un paciente con cardiopatía de fenotipo dilatado, tenemos fugas en todas las válvulas. Es normal que tengamos válvulas insuficientes en un corazón con déficit sistólico y más con una taquiarritmia, y eso el Doppler color, que dijimos que era nuestro mapeo, nuestro GPS, nos muestra en los primeros cortes que nosotros hacemos que todas las válvulas tienen una fuga, una insuficiencia, ¿sí? Recuerden que la disfunción sistólica dilata el corazón, dilata los anillos valvulares, y por ello se ve de esta manera, ¿sí? El flujo que se acerca en rojo, el que se aleja en azul, y los flujos regurgitantes por insuficiencias valvulares presentan aliasing, presentan un mosaico de colores, ¿sí?, que normalmente quedan claramente evidenciables, ¿sí? Dijimos que el Doppler color era nuestro GPS, y la realidad es que una muy interesante opción que no estamos muy acostumbrados a usar es el modo M color, donde tenemos una imagen bidimensional, un Doppler color activado, y trazamos una línea, un modo M, ¿sí? Esto en realidad nos va a permitir evaluar a lo largo del tiempo con una resolución temporal muy superior. Ustedes saben que el modo M es el modo de mayor resolución temporal.
nos va a permitir evaluar el tiempo, los tiempos sistólicos, diastólicos, eyectivos o regurgitantes, en este caso eyectivo de la válvula pulmonar, ¿sí? Normalmente si hubiese una insuficiencia diastólica, lo que voy a tener es un color en el momento de cierre de la válvula. En este caso, ¿sí? Tengo un flujo eyectivo que aparentemente el Doppler color me lo muestra como laminar, como un color homogéneo, y en el momento diastólico se ve sin intervención del color, o sea que no hay fuga, ¿sí? Mientras está cerrada la válvula. Esto está realizado con un Mindray M7, con un modo M anatómico, ¿sí? Que es el modo que nos permite, nos da la posibilidad de no partir de el ángulo, digamos, desde la base de la sonda, sino que lo puedo a través de un comando, ¿sí? De la consola, lo puedo direccionar en la forma que quiera, y este flujo yo lo puedo hacer en un postprocesado, pudiendo obtener a partir de una ventana que está previamente grabada con bidimensional y Doppler color, poder obtener un modo M. Si bien el M anatómico no tiene la resolución temporal que el M normal, ¿sí? Tiene una menor resolución temporal, nos permite en el caso del M color evaluar los tiempos sistólicos, diastólicos y evaluar si hay regurgitación. Si se fijan, normalmente cuando empieza a descender la onda R electrocardiográfica en la sincronía electromecánica, es cuando se genera el flujo eyectivo, ¿sí? Entonces siempre va a coincidir hasta el fin de la onda T, ¿sí? En este caso podemos ver una insuficiencia aórtica. Fíjense que el momento que el cajón se abre, ¿sí? Que está eyectivo, cuando se cierra tenemos una fuga, ¿sí? Y lo pone claramente de manifiesto este modo M color, ¿sí? Es una opción que seguramente muchos de sus equipos lo tienen disponible y que teniendo la imagen bidimensional y activando el Doppler color, pueden utilizarlo obteniendo una información que aporta al estudio ecocardiográfico, ¿sí? En las imágenes apicales, ¿sí? Podemos ver el flujo mitral, el flujo de llenado ventricular, y poder evaluar lo que se llama velocidad de propagación, que tiene que ver con la inclinación de la onda E. Si recuerdan de la evaluación bidimensional del ecograma mitral, donde cada vez que se genera la apertura mitral hay una onda E, una onda A, la onda E de llenado rápido, la onda A de contracción atrial. Si yo le agrego color, voy a poder ver el flujo que ingresa en el llenado rápido y en la contracción atrial, pero a través de un modo M voy a poder evaluar algunos parámetros como la velocidad, que es la verticalidad que tiene esta línea, la primera línea de aliasing, que se ve en la onda E, o cómo se va, a medida que hay una disfunción diastólica, recostando o angulando, ¿sí? Incrementando la velocidad de propagación, ¿sí? Aquí vemos otro ejemplo donde se ve la onda E, la onda A y una regurgitación mitral. Esta es la válvula mitral, el ventrículo, el atrio izquierdo, ¿sí? Y un modo M que nos muestra a lo largo del tiempo, y podemos medir en tiempo cuánto es la eyección, la regurgitación, mitral, ¿sí? A la vez de medir la velocidad de propagación en esta primera columna de aliasing, ¿sí? Ya para poder poner números o traducir en números la evaluación Doppler, nosotros contamos con dos herramientas, con el Doppler pulsado, que nos va a medir velocidades más bajas, pero que nos va a discriminar puntualmente un lugar que queremos muestrear, ¿sí? A través de la ubicación del gate o el lugar de muestra, que son esas dos barritas, ¿sí? Para ponerlo como corresponde en cada válvula, y nos va a servir para poder evaluar los flujos laminares normales. Generalmente los flujos turbulentos de alta velocidad los necesitamos evaluar mediante el Doppler continuo.
De esta forma, si pueden ver un eje corto, el cual yo evaluaba bidimensionalmente para sacar la relación atrioizquierdo-aorta o la relación de la arteria pulmonar principal o el tronco pulmonar con la aorta, ¿sí? Sacaba datos bidimensionales. De pronto con el Doppler puedo ver si hay un flujo que sugiere ser laminar, y si yo ya le agrego la línea y el gate o la ventana de muestra postvalvular, posterior a la válvula, me voy a encontrar con que puedo medir la velocidad de flujo que atraviesa la válvula pulmonar, ver si se trata de un flujo laminar o turbulento, ¿sí? Como pueden ver en este caso es un flujo laminar que tiene sus límites bien marcados, todos los bordes, ¿sí? Y el centro oscuro, ¿sí? Esto habla de un flujo laminar que no tiene dispersión, la dispersión que encontramos en los flujos turbulentos. Y así siempre es importante resaltar que en el estudio Doppler es muy importante medir la velocidad prevalvular y postvalvular, porque hay veces que hay pequeñas estenosis, más allá de que hay una pequeña diferencia, y poder ver cuál es la velocidad, en este caso casi 80 centímetros por segundo, ¿sí? La prevalvular, y cuando medimos o ubicamos la ventana posterior a la válvula, que es donde se ubica para evaluar la velocidad pulmonar, llega casi en momentos a 90 o 100 de velocidad, ¿sí? Un poquitito mínimamente más, pero es un flujo laminar, como dijimos, los bordes marcados, el centro oscuro, ¿sí? Y pude comparar pre y post valvular. Ese es un dato importante, sobre todo ante la presencia de pequeñas estenosis, donde si vamos directamente a medir post valvular, donde normalmente se mide, podemos pasar por alto una estenosis leve y atribuir una velocidad de 1.6, considerada por algunos autores como normal en la pulmonar, y a lo mejor previo a la válvula tengo una velocidad de 1.3. Esa diferencia grande, 1.2, no es normal, ¿sí? Las velocidades son mínimas, 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 ¿sí? El Doppler pulsado también me sirve para evaluar la velocidad de llenado mitral, ¿sí? Y es muy importante, sobre todo en nuestros pacientes con enfermedad valvular degenerativa crónica, que es el paciente que más vemos en consulta, ¿sí? Dado que una velocidad hasta 1.05 es, llamémosle normal, en la válvula mitral, velocidad de llenado rápido de onda E, pero en realidad ya 1.2 en adelante son velocidades de mal pronóstico porque están fuertemente influenciadas por la sobrecarga atrial, por un atrio hipertenso, ¿sí? Para medir velocidades más elevadas en nuestro estudio ecocardiográfico podemos agregar la opción de Doppler continuo. Obviamente que para ello tenemos que tener la sonda adecuada, el equipo adecuado, y puede medir altas velocidades, ¿sí? Ya que utiliza dos cristales diferentes, uno para la emisión continua y otro para la recepción de ultrasonido continua, ¿sí? Y sus flujos por lo general se caracterizan por mostrar dispersión, ¿sí? O sea, no va a discriminar un flujo laminar de un flujo turbulento, ¿sí? Y tampoco discrimina el lugar de muestreo, sino que mide todo a lo largo de la línea de corte que ubiquemos, ¿sí? Este es un ejemplo típico del paciente con enfermedad valvular mitral, ¿sí? Doppler continuo nos permite evaluar el jet regurgitante de alta velocidad. Este es el típico caso de un paciente con enfermedad valvular degenerativa crónica, pacientes de talla pequeña, eso lo pueden ver, a ver si vuelvo para atrás, ahí, lo pueden ver por la escala de profundidad, ¿sí? Y los pacientes de talla pequeña con enfermedad valvular, como ustedes saben, preservan la función sistólica, por lo general la gran mayoría, hasta el final de sus días, y esto genera que tengan
un jet regurgitante de alta velocidad, ¿sí? Y algunos parámetros como el MAS de PDT, que es la diferencia entre, digamos, la velocidad de aceleración de este jet regurgitante, bastante preservado, ¿sí? Entonces, ¿cómo medir la velocidad o la función sistólica del ventrículo izquierdo? El Doppler continuo a través del jet regurgitante mitral me aporta información, ¿sí? En este caso, una evaluación de la regurgitación desde el ventrículo derecho al atrio derecho, ¿sí? Donde nos muestra no solo un jet regurgitante tricuspidio, sino que tiene una alta velocidad, ¿sí? Alta velocidad de aceleración y su valor excede los 3 metros por segundo, con lo cual inferimos que estamos ante un paciente con hipertensión pulmonar, siempre y cuando tengamos ausencia de una estenosis pulmonar, ¿no? Para poder evaluar la presión pulmonar a través de una regurgitación sistólica tricuspidia o a través de una regurgitación diastólica pulmonar, yo lo que tengo es que poder descartar la presencia, obviamente, de una estenosis pulmonar. Si no, sería imposible. Lo mismo en el lado izquierdo, para poder evaluar mediante la regurgitación mitral un impacto de una hipertensión arterial sistémica, tiene que ser en ausencia de una estenosis aórtica. En este caso, el Doppler continuo nos permite medir, hay un pequeño defecto debajo de la válvula aórtica, muy debajo, ¿sí? Que comunica el lado izquierdo del corazón con el lado derecho, desembocando debajo de la válvula tricúspide. Se llama defecto perimembranoso infracristal, ¿sí? Porque está debajo de la cresta supraventricular del lado derecho, ¿sí? Que es un accidente anatómico. Entonces, este flujo infracristal me permitía en este paciente medirlo tanto en eje largo como en eje corto, que les muestro en este ejemplo, y puedo ver la velocidad con que ese flujo pasa desde la cámara izquierda a través de un defecto del septo ventricular hacia el lado derecho, ¿sí? Esta velocidad, en realidad, se expresa mediante el Doppler continuo y pone de manifiesto que se mantienen esas grandes diferencias de presión entre la cámara izquierda y la cámara derecha, ¿sí? O sea, el lado izquierdo del corazón, nosotros sabemos que tenemos unos 120 milímetros de mercurio en condiciones fisiológicas normales y el lado derecho unos 20-25, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de presión entre la cámara ventricular izquierda y la derecha? En sístole, 100 milímetros de mercurio, ¿sí? Entonces, todo flujo que midiéndolo a través del defecto me permita a través de la fórmula Doppler, ¿sí? Supongamos que son 5 metros. La fórmula Doppler multiplica ese 5 por el mismo valor, porque se eleva al cuadrado, 5 por 5, 25, por 4, me va a dar 100 milímetros de mercurio. En este caso, que era un poco más de 5, era 5.8, o sea, 582 centímetros, me pone de manifiesto que hay una diferencia elevada entre la cámara derecha y la cámara izquierda en cuanto a milímetros de mercurio, lo que puede y me permite inferir que estoy ante un defecto de tipo restrictivo, un pequeño orificio, ya que las presiones se mantienen con una buena diferencia. Por último, en cuanto a esta introducción de los tipos de Doppler, el Doppler tisular me permite a través de una modificación de los filtros, ¿sí? Eliminando los filtros de pared y disminuyendo mucho la velocidad de PRF, me permite evaluar el movimiento miocárdico, ¿sí? Esto lo puedo usar para evaluar la sincronía del ventrículo izquierdo en eje corto, por ejemplo, algo muy simple y que es un poco subjetivo mirando los colores, pero que
me permite saber que en este paciente, cuando el septo se acerca hacia la sonda, la pared libre se va a alejar, ¿sí? Y eso se pone de manifiesto, ya me estaba yendo un caso clínico, eso se pone de manifiesto porque tengo colores contrarios, ¿sí? Cuando el septo lo tengo en azul, ¿sí? Quiere decir que está contrayéndose el ventrículo izquierdo porque se aleja, la pared libre se va a acercar a la sonda, porque en la contracción el septo se aleja y la pared libre se acerca. Entonces, fíjense cómo yo tengo intercalados los colores de septo y pared libre, porque en el momento que se contrae, el septo se aleja, la pared libre se acerca, es propio de la contracción en eje corto. Y cuando se distiende, el septo se acerca a mi sonda, ¿sí? Y la pared libre se aleja en la diástole. Por ello es que son colores intercalados. Esto habla de que hay una sincronía, ¿sí? En la contracción entre septo y pared libre. Esto no ocurre cuando hay, por ejemplo, un movimiento paradojal, que hay una hipertensión en el lado derecho, un ventrículo derecho hipertenso, y hay un movimiento paradojal, y como normalmente, en vez de ver esto que es tan perfecto, voy a ver una asincronía. Esa es una de las posible evidencia mediante un Doppler tisular. Antes de entrar con este caso clínico de un paciente que vi ayer y me pareció bueno compartirles, ¿sí? Quiero saber, Gustavo, si se escucha o no y si se ve. Perfecto, va todo bien. Te aviso, sí, sí, te aviso. Ok, Se ve el listo. video. Bueno, este es un perrito que ingresó ayer con... este es un perrito de 1 año y 7 meses, un dogo, pesa 40 kilos, ¿sí? Y nos ingresó ayer porque lo veían decaído, lo veían que adelgaza, ¿sí? Como ustedes pueden ver, tiene una dificultad en la respiración, ¿sí? Si se fijan cómo respira, ¿sí? Y a la auscultación era un paciente con un ritmo irregularmente irregular, y bueno, decidimos hacer un estudio ecocardiográfico, lo que muestra lamentablemente una cardiopatía de fenotipo dilatado, ¿sí? Que posiblemente sea una cardiomiopatía idiopática. Está en estudio, más allá de que todavía no tenemos valores de tiroides, no los recibimos, pero no es nuestro mayor presuntivo, ¿sí? Debido a la edad que tiene, tan joven, es muy posible de que tenga una cardiomiopatía dilatada idiopática, ¿sí? O sea, una falla primaria en el miocardio. Fíjense este paciente como bidimensionalmente yo voy a inferir de que tiene un atrio izquierdo tremendamente distendido, ¿sí? Con un septo interatrial totalmente combado hacia la derecha, con un ventrículo tremendamente sobrecargado. Esta sobrecarga genera una deformación geométrica, un estiramiento de los músculos papilares que los desitúa porque los aleja, una tensión de las cuerdas tendinosas, de las cuerdas tendinias, que no me permite un buen cierre de la válvula mitral, además de una dilatación del anillo que sujeta la válvula mitral. En el Doppler color, cuando lo activo, ese mapeo, ese GPS, yo ya, obviamente, ustedes se dan cuenta de que un corazón tan globoso, tan dilatado, con esas cámaras, va a tener insuficiencias, sin duda alguna, por la modificación anatómica de todo el aparato mitral y tricuspidio, desde sus músculos papilares hasta sus valvas que no van a coaptar correctamente, y todo esto a partir de una disfunción sistólica grave. Si evalúo a nivel tricuspidio, también puedo evaluar que hay un jet regurgitante claro, hay una turbulencia, ¿sí? Y si se fijan, yo puedo generar una mayor
oblicuidad en el eje largo, ¿sí? Para salirme del corte estándar. Para ello, lo que termino haciendo es pisando un poco más con el talón y despegando un poquito la punta de la sonda, ¿sí? En mi animal, que lo tengo en decúbito lateral en la mesa fenestrada, ¿sí? Entonces, de esa forma lo que hago es angular un poquito más para que me quede un flujo regurgitante y intentar alinearlo para ver si yo puedo medir esa regurgitación tricúspide, ¿sí? Entonces, mido en un primer momento esa regurgitación tricúspide, ¿sí? Mediante un Doppler continuo. Por eso ven que es un Doppler que muestra dispersión espectral, ¿sí? Y veo que el flujo está en 1,5 metros de su insuficiencia tricúspide, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo hago un corte, un eje corto oblicuo, angulado, bicabal, ¿sí? Esto era cuando estaba en eje corto a nivel de la base cardíaca, ¿sí? Y angulaba un poquito más la cola del transductor apuntando hacia la espina dorsal y giraba la marca del transductor unos 40 grados en sentido horario para ver el corte bicabal. Aquí las cavas no se llegan a ver bien porque es tan grande el atrio izquierdo, la dilatación que tiene, que no se ven bien las cavas, ¿sí? Esta es la válvula tricúspide y veo el jet regurgitante tricúspide. Recién lo medimos de una forma que era poniendo angulado o poniendo oblicuo el eje largo. En este caso estamos viendo otro corte modificado también en ventana paraesternal derecha, que era el eje corto a nivel de atrio derecho bicabal, ¿sí? Y esa regurgitación en este caso casi llega a 2, ¿sí? A 2. Pero todo me hace sospechar de que no estoy tomando el máximo nivel regurgitante, ¿sí? No obstante ello, yo de rutina trato de medirlos, ¿sí? En este caso llega más o menos a 2. Y del lado izquierdo puedo hacer lo que es un eje. Ustedes saben que el lado izquierdo, la ventana paraesternal izquierda, tiene ventanas craneales y ventanas caudales. Las ventanas craneales me permiten hacer eje largo o eje corto. Si hago un eje corto con la marca de la sonda apuntando al codo y apunto un poquito hacia la base, voy a ver este corte que es atrio derecho, ventrículo derecho, válvula tricúspide, ¿sí? Veo el jet regurgitante en la zona y lo que hago es evaluar. Ya aquí casi supera los 2 metros, ¿sí? Pero sigo pensando que puedo no tener la mejor alineación, pero es otra forma de poder evaluar el jet regurgitante a nivel de la válvula tricúspide. Finalmente, veo una ventana en eje corto, apical, ¿sí? Que la ventana apical es ventana paraesternal izquierda en su vista caudal, ¿sí? Y de esa forma voy a ver atrio izquierdo, ventrículo izquierdo, atrio derecho, ventrículo derecho, y sin llegar a una alineación perfecta, sino que aproximando, llego a ver que ya supera los 3 metros, con lo cual ya estoy infiriendo de que estoy en una velocidad compatible con hipertensión pulmonar, ¿sí? Distintas ventanas, distintas angulaciones que me permiten evaluar, primero con el Doppler color, que dijimos que era el GPS, para ver dónde hay un jet regurgitante y cómo alinearme mejor, y poder comparar. Muchas veces no suele ser esta ventana la de mayor velocidad, sino que puedo encontrar el jet regurgitante máximo en una oblicua, en una ventana paraesternal derecha. No es lo más frecuente, pero puede ocurrir, ¿sí? Puedo encontrarlo en un corte bicabal, puedo encontrarlo en un corte craneal de eje corto como el que mostramos, ¿sí? Y obviamente, en este caso, en este paciente en Rocco, el dogo, que vimos ayer por la mañana, este paciente en su ventana apical, vamos a evaluar también el lado izquierdo, vemos un jet regurgitante, ¿sí? Vemos un jet regurgitante y cuando nos alineamos podemos ver que la velocidad
no sobrepasa por lo general los 4 metros, ¿sí? Esto habla de un paciente con disfunción sistólica, ¿sí? Hay una velocidad que está reducida y todos estos valores o estos distintos velocidades de los flujos regurgitantes tienen que ver con que es un paciente que tiene una fibrilación atrial, ¿sí? Con complejos anchos, pero fibrilación atrial. Este paciente entonces tiene cargas diastólicas más cortas, cargas diastólicas más largas. Claro que después de una carga diastólica larga yo voy a tener una velocidad mayor, pero su velocidad pone de manifiesto de que hay una disfunción sistólica y si yo calcularía la inclinación de esta línea de aceleración, que es la descendente del jet regurgitante, mientras más se va perfilando y menos recta sea, mayor va a ser la disfunción sistólica. Obviamente eso tiene un número, tiene una fórmula, tiene cómo sacarlo, no es para verlo en una charla de 40 minutos, pero no quería dejar de compartirles esto que es una medida típica que nos aporta el Doppler continuo en un paciente que tiene regurgitación mitral, ¿sí? Este es un modo M-color que nos permite ver los tiempos regurgitantes, ¿sí? Y por último, en este paciente, el Doppler tisular nos permite evaluar mediante la desactivación de los filtros de pared y una disminución de la velocidad del índice de Nisquith, evaluar el movimiento miocárdico mediante ondas que pueden cuantificar tanto la velocidad sistólica como diastólica del movimiento miocárdico a nivel del anillo mitral. Esta es una medida, en este caso, en la pared lateral y aquí en el septo. Son medidas que se utilizan de rutina para tratar de evaluar la función diastólica y se utilizan relacionándola con las ondas de llenado ventricular, ¿sí? Como verán, es mucha la información que puede brindar el Doppler y esto es un mínimo que estamos mencionando, aporta al estudio hemodinámico de nuestro paciente, es un mundo tremendamente amplio, es como salir de la Tierra y entrar al universo. Entonces, aporta información, es muy amplio, tiene mucha física, tiene matemática, hay que utilizar fórmulas, pero es algo muy interesante, ¿sí? Recordarles que el 7 de mayo comenzamos este curso de Doppler básico e intensivo para empezar de cero, ¿sí? Y agradeciéndoles el tiempo que estuvieron conectados. Gustavo, quedo a disposición por cualquier inquietud y aquí mis datos de contacto por si alguien tiene alguna consulta respecto a lo que hablamos. Bueno, gracias Pablo, excelente como siempre, muy buena la presentación. Quienes tengan consultas, yo creo que igual es recomendable que hagan el curso para avanzar porque es como que tiraste la piedra y ahora hay que seguir. Sí, no sé si se cortó mucho los videos No, o si se fueron en vio. dos momentos que yo dudé si era la conexión mía, cuando vi que alguien lo comentó, no sé qué puede ser que pase. De hecho, ahora también estoy viendo un recuadro. Ah, pero ahí creo que estás moviendo algo vos dentro de tu pantalla, ¿no? A ver, sí, justo quise abrir, pero Ahí no tocó está. nada. Sí. Entonces me aparece gris en el medio. En un paciente con PDA, ¿qué corte debo utilizar para medir velocidades en el ducto? Bueno, la realidad es que los ejes cortos a nivel de la ventana izquierda, craneal, ¿sí? Son los cortes que más nos permiten alinear, ¿sí? Y hay que angularlo un poco para tratar, no es una medida muy simple de lograr, pero nos permite, hay que angularlo un poco para tratar de lograr ver el flujo ductal, ¿sí? No es
muy simple de lograr la vista, porque nosotros estamos hablando de corazones que tienen alteraciones geométricas por sobrecargas de volumen. Y esas alteraciones geométricas con sobrecargas, en realidad me deforman la visión tradicional del paciente. Entonces nos pasa que hay un paciente que tal vez lo vamos a ver y otros pacientes que va a ser imposible porque las cámaras se van modificando geométricamente, ¿sí? Me pasa ahora con un paciente que controlo que una comunicación interventricular, un defecto muy pequeño, siempre se veía fantástico y se podía medir muy bien. En este momento el paciente se oculta su soplo fuertísimo, tiene una comunicación restrictiva pequeña, pero ya es muy difícil de encontrar el flujo como para alinearse y medir bien a través de esa comunicación, ¿sí? Eso sucede porque a lo largo de la vida del paciente que va creciendo y con una patología se van generando ciertas modificaciones y no siempre se puede estandarizar ese corte, como para decir, en tal corte lo encontrás. Pero puntualmente es en una ventana, es un eje corto levemente oblicuo cuando busco la pulmonar en eje corto, pero en el lado izquierdo. Bien. Bueno, consultas no hay más. Lo que aprovecho para consultarte vos, porque es un tema muy importante, y si las que están participando recién se acercan a Doppler, nos llegan a nosotros las consultas cuando adquieren sus primeros equipos, y es el tema de toda la física que hay detrás, el tema del ajuste del PRF o la escala de Doppler, todas esas cuestiones. ¿Vos trabajás mucho durante el paciente y te vas adaptando a cada paciente, o tenés un seteo genérico y usás eso como un estándar? No, es imposible. Inicialmente se puede tener un seteo genérico para cuando uno comienza, pero la realidad es que a lo largo del tiempo cada paciente requiere un seteo puntual. ¿Por qué pasa esto? Porque en realidad no es lo mismo las velocidades regurgitantes o las velocidades de flujo que son patológicas y que son todas distintas, que pueden ser altísimas, que pueden ser moderadas, que pueden ser leves. Entonces, la realidad es que todo el seteo se va modificando continuamente. De hecho, todas las válvulas tienen distintas velocidades. Eso requiere de que nosotros tengamos que, cuando estamos haciendo el mapeo color, ajustar el PRF a cada válvula en sí. Doppler es un tema que requiere mucho estudio y con la práctica uno lo va logrando y lo va haciendo sin mayores problemas, ¿sí? Pero tiene que partir desde un seteo que sea un promedio, llamémosle. Aprovechaba simplemente para dejarlo claro, que lo digas vos, porque por ahí dicen no se ve, y en realidad es porque hay que ajustarlo y saber qué es lo que está queriendo ver uno, para acomodar el equipo para lo que uno está buscando, por eso hay que conocer. Sí, bueno, es así. Pablo, yo creo que por tiempo ya, para no robar más atención de la gente que tuvo la generosidad de conectarse y compartir el tiempo con nosotros, ya los vamos liberando. De todos modos, al mail que nosotros, por donde se inscribieron, pueden enviar consultas también, no hay problema, se las podemos hacer llegar al doctor, y está el curso para quienes estén interesados en aprender un poco más. Muy bien, y yo quedo disponible por cualquier inquietud que les haya surgido, y te agradezco, Gustavo, la invitación, y les agradezco a todos los que se conectaron. Muchas gracias. Adiós. Un abrazo.